Hace ya unos meses publiqué el cuento de Blancanieves, que al final no tenía nada que ver con la versión que ahora conocemos. El turno ahora toca a La Cenicienta, que sin duda es uno de los cuentos infantiles más conocidos en el mundo, y también el que tiene más versiones. La historia de La Cenicienta está considerada como el cuento de hadas más popular que existe. Charles Perrault lo escribió en el siglo XVII, pero se cree que la historia que el autor plasmó en papel podría tener más de 1000 años, y que pasará de generación en generación, tanto en forma escrita como oral. Charles Perrault hizo posible el cuento que hoy conocemos. La Cenicienta que todos conocemos es obra del mencionado escritor, que narra la historia de una joven muchacha que logró asistir a un baile real gracias a la ayuda de una amable hada madrina. De no haber sido por él, la historia que habría quedado para ser leída por todos o para haber muerto en el olvido es una versión escocesa tal vez, en la que la chica recibe el nombre de Rashin Kut. En este cuento, las 3 hermanastras de la chica le obligan a vestir harapos. No tiene una hada madrina, sino un carnero mágico que es descubierto por la madrastra, atado, muerto y al final asado. Rashin, afligida por la pérdida de su carnero y deseosa de acudir al baile real, le pide un deseo ante los huesos del carnero, solicitando un bonito vestido nuevo con el cual acudir. El deseo se le concedió, y vestida con lujosísimos atuendos acude al baile donde cautiva al príncipe. Al volver a casa corriendo pierde una zapatilla que era de raso. Como el príncipe queda prendado de su belleza, decide ir en su búsqueda con la zapatilla como única prueba, y hace correr la voz que el príncipe se casará con la dama que demuestre ser propietaria de la misma. La madrastra decide entonces cortar los dedos de los pies de sus hijas. Sin embargo, se da cuenta de que todavía no es suficiente, que la zapatilla aún no le cabrá, y le corta también el talón. El príncipe, que no sé, debe ser medio ciego, acepta a la hermanastra fea, puesto que su zapatilla le venía bien. Pero más tarde un pájaro le confiesa que el pie oculto en la sandalia está incompleto, y que la bella muchacha que está buscando responde el nombre de Rashin. El príncipe al final se casa con Rashin y viven felices para siempre. Vamos a saber un poco más acerca de La Cenicienta y relatar una de las versiones que parece ser la más cruda. Así que te presento La Cenicienta. Sigamos retomando más acerca de las versiones de La Cenicienta. En diversas versiones europeas antiguas del cuento, la zapatilla resultó ser de raso, de cuero o de piel. En el cuento francés que inspiró a Perrault era de piel, pero fue el autor el que decidió transformar la zapatilla y cambiar el material por cristal, por ser transparente y por ser inalterable. Este detalle cobró tanta fuerza en el cuento que el título acabó siendo La Cenicienta o El zapato de cristal. Antes de que Perrault escribiera su cuento, Basile, el escritor napolitano, que escribió una versión de La Bella Durmiente, mostró al mundo su propia versión de la historia, con una Cenicienta llamada Cesolla, víctima de malos tratos desde su infancia. Comienza con una infeliz niña que planea el asesinato de su malvada madrastra, acto que acaba cometiendo al romper el cuello, algo que no se vería jamás en una historia de niños. Por desgracia para la protagonista, el padre acaba casándose con una mujer aún peor que la anterior, que de lejos de venir sola, aparece en casa con 6 hijas de lo más malvadas, que obligan a Cesolla a trabajar todo el día en casa y en la cocina. El hada mágica o el carnero no existe en esta versión, ya que la magia proviene de un árbol mágico, más concretamente, una palmera, que ayuda a la chica a ir al baile real con ropas lujosas, un cabello blanco y 12 pajes. A medianoche la chica desaparece dejando como única muestra de su existencia una zapatilla vacía. Pero tal vez, solo tal vez, la primera versión escrita podría provenir de China. Se cree que la versión más antigua de este cuento de ahí viene, que aparece en un libro chino escrito entre los años 850
y 950 después de Cristo. La chica, de nombre Yenshen, es maltratada por su madrastra y su hija, tan malignas como en las otras dos versiones ya mencionadas. Historias bastante interesantes, que he buscado sus versiones completas pero que no he podido encontrar. Si alguno de ustedes tiene esta información y me la podría facilitar, estaré muy agradecido. Pero bien, ahora vamos con el relato estelar. Vamos con la versión más antigua que pude conseguir de la Cenicienta. Un hombre muy rico tenía a su mujer muy enferma, y ésta, cuando vio que se acercaba a su fin, llamó a su única hija y le dijo: «Querida hija, sé piadosa y buena. Dios te protegerá desde el cielo y yo jamás me apartaré de tu lado, y te voy a bendecir». Poco después cerró sus ojos y expiró. La niña iba todos los días a llorar al sepulcro de su madre, y continuó siendo siempre piadosa y buena. Llegó el invierno y la nieve cubrió el sepulcro con su blanco manto. Llegó la primavera y el sol doró las flores del campo. Y el padre de la niña se casó de nuevo. La esposa trajo 2 niñas que tenían un rostro muy hermosos, pero un corazón muy duro y cruel. Entonces comenzaron muy malos tiempos para la pobre huérfana. No queremos que este pedazo de ganso esté sentada a nuestro lado. Que gane el pan que coma. Ándale, que se vaya a la cocina como a la criada, dijo la nueva señora de la casa, y el padre de la niña, al estar embelesado por el atractivo de su nueva esposa y sus favores de alcoba, desplazó a la pobre niña, dejándolo en segundo término. Le quitaron sus vestidos buenos, le pusieron una banquilla remendada y vieja, y le dieron, en vez de zapatos, unos viejos suecos. «Pero qué sucia está la orgullosa princesa», decían riendo, y la mandaron ir a la cocina, tanto su nueva madrastra como sus hermanastras. La pobre niña tenía que trabajar allí desde por la mañana hasta la noche, levantarse muy temprano, traer agua, encender lumbre, coser y lavar. Sus hermanastras le hacían además todo el daño posible, se burlaban de ella y le vertían la comida en la lumbre, de manera que ella tenía que bajar a recogerla. Por la noche, cuando estaba cansada de tanto trabajar, no podía acostarse, puesto que ya no tenía ni alcoba ni una cama. Al final la pasaba recostada al lado del fuego, y como siempre, estaba llena de polvo y de ceniza. Terminaron por llamarla Cenicienta. Sucedió que un buen día, su buen padre fue en una ocasión a una feria y le preguntó a sus hijastras lo que querían que le trajeran. «Un bonito vestido», dijo una. «Una muy bonita sortija», dijo la otra. «¿Y tú, Cenicienta? ¿Qué quieres? Pero algo que no sea muy costoso. Con eso de que siempre estás sucia, no vale la pena gastar mucho dinero en ti», dijo el padre. «Padre, en ese caso», dijo Cenicienta, «tráeme la primera rama que te encuentres en el camino». Al final el padre se largó. Compró a sus 2 hijastras hermosos vestidos y sortijas, adornados de perlas preciosas, y a su regreso, al pasar por un bosque cubierto de verdor, tropezó con su sombrero en una rama de zarza, y la cortó, y cuando volvió al castillo le dio a sus hijastras lo que habían pedido, y la rama a la Cenicienta, la cual se lo agradeció. De inmediato corrió al sepulcro de su madre, plantó la rama en él y lloró tanto, pero tanto, que regada por las lágrimas no tardó la rama en crecer y convertirse en un hermoso árbol. La Cenicienta iba 3 veces al día a verla. Lloraba y lloraba, y siempre iba a descansar en él un pajarillo. Y cuando sentía algún deseo, en el acto, le concedía el pajarillo lo que deseaba. Celebró por entonces el rey una gran fiesta, que debía durar 3 días. E invitó a ella a todas las jóvenes del país, para que su hijo eligiera la que más le agradara como esposa. Cuando supieron las 2 hermanastras que habían de asistir a aquella fiesta, llamaron a la Cenicienta y le dijeron: «Peínanos,
Limpiaron los zapatos y ponnos bien las hebillas, pues vamos a una boda al palacio del rey. La Cenicienta las escuchó llorando, pues las hubiera acompañado con todo gusto al baile, y le suplicó a su madrastra que se lo permitiera. Cenicienta le dijo: estás llena de polvo y ceniza. Además, ¿qué tiene que hacer una huérfana que no sirve para nada, ni para limpiar bien ni siquiera una cazuela, en una clase de eventos como ese? ¿Quieres ir a una boda? No tienes ni vestidos ni zapatos, y quieres ir a bailar. Eres una estúpida, como lo fue la golfa de tu madre. Pero ella insistió con sus súplicas, que le dijo por último: mira, se ha caído un plato de lentejas en las cenizas. Si las recoges todas antes de 2 horas, pensaré si vienes con nosotras. La joven salió al jardín por la puerta trasera y dijo: tiernas palomas, amables tórtolas, pájaros del cielo, vengan todos y ayúdenme a recoger. Las buenas en el puchero, las malas en el caldero. Y por último comenzaron a revolver alrededor del hogar todos los pájaros del cielo, que acabaron por bajarse a las cenizas, y las palomas picoteaban con sus piquitos haciendo sus sonidos. Y los restantes pájaros comenzaron también a hacer sus propios sonidos, y pusieron todos los granos buenos en el plato. Aún no había transcurrido 1 hora, y ya estaba todo concluido. Estas se marcharon volando. Llevó entonces la niña llena de alegría el plato a su madrastra, creyendo, inocentemente, que le permitiría ir a la boda. Pero ésta le dijo: claro que no. Mira, no sé cómo lo hiciste, mocosa, pero ya te dije que no. No tienes con qué vestirte. Ya, anda, vete y déjame en paz. Mas viéndola llorar y suplicar de nuevo, añadió: bueno, pues si eres muy lista la niña, si puedes recoger de entre las cenizas 2 platos llenos de lentejas en 1 hora, tal vez puedas ir con nosotras. Creyendo la madrastra que en su interior jamás podría hacerlo, vertió los 2 platos de las lentejas en las cenizas y se marchó. Pero la joven de nuevo salió al jardín por la parte trasera y volvió a decir: tiernas palomas, amables tórtolas, pájaros del cielo, vengan todos a ayudarme a recoger. Las buenas en el puchero, las malas al caldero. Entraron por la ventana de la cocina 2 palomas blancas, después 2 tórtolas, y por último comenzaron a revolotear alrededor del hogar todos los pájaros del cielo que acabaron por bajar a las cenizas, y las palomas picoteaban con sus piquitos haciendo sus ruidos, y los demás pájaros comenzaron a hacer los suyos, y pusieron todas las lentejas buenas en el plato, y aún no habían transcurrido ni media hora, cuando ya estaba todo concluido. Se marcharon volando. Llevó la niña llena de alegría el plato a su madrastra, creyendo que le permitiría por fin ir a la boda. Pero ésta le terminó diciendo: Cenicienta, ya te dije que todo es inútil. No puedes venir, porque no tienes vestido. Además no sabes bailar. Se reirían de nosotras. Además apestas. ¿Hace cuánto que no te bañas, mocosa? Pero aún así la niña insistió, al grado de que la madrastra se desesperó tanto que tomó un palo de la cocina y la molió a golpes. Golpeó tanto a la pobre niña que terminó en el suelo, llena de moretones en la cara y casi sin poder andar. Espero que con esto entiendas de una buena vez. Solamente los animales y las estúpidas como tú entienden así, a golpes. Después de eso se volvió, le dio la espalda a la Cenicienta y se marchó orgullosa con sus hijas. En cuanto quedó la casa sola, como pudo, fue Cenicienta al sepulcro de su madre. Debajo del árbol comenzó a decir: Arbolito pequeño, sana mis heridas y dame un vestido que sea de oro y de plata, muy bien tejido. El pajarillo le dio entonces un vestido de oro y de plata y unos zapatos bordados de plata y de seda. Enseguida se puso el vestido y se marchó a la boda.
Sus hermanas y madrastra no la conocieron, creyendo que sería alguna princesa extranjera, pues les pareció muy hermosa con sus vestidos de oro. Y ninguno se acordó de la Cenicienta, creyendo que aún estaría tirada en el piso de la cocina, por la tremenda golpiza. Al final salió a su encuentro el hijo del rey, la tomó de la mano y bailó con ella, no permitiéndole bailar a nadie más, pues no la soltó de la mano. Si alguien se acercaba para invitarla, decía: es mi pareja. Bailó hasta el amanecer, y entonces decidió marcharse, pero el príncipe le dijo: iré contigo y te acompañaré, pues deseaba saber quién era la joven. Y en medio camino, justo detrás de su casa, ella se despidió y saltó al palomar. Entonces aguardó el hijo del rey a que fuera alguien, y apareció el padre de Cenicienta. El príncipe le dijo que la doncella extranjera había saltado al palomar. El anciano creyó que tal vez podría ser la Cenicienta. Un poco enojado, trajo una piqueta y un martillo para derribar el palomar, pero no había nadie ahí dentro. Y cuando llegaron a la casa de la Cenicienta, la encontraron sentada en el hogar, con sus sucios vestidos, y un turbio candil ardía en la chimenea, ya que la Cenicienta había entrado y salido muy ligera del palomar, y corrió hasta el sepulcro de su madre, donde se quitó los hermosos vestidos y se los entregó al pajarillo. Y después se fue a sentar con su vaquilla gris a la cocina, cuidando de que no se dieran cuenta de que sus moretones ya no estaban. Al día siguiente, cuando llegó la hora en el que iba a principiar la fiesta y se marcharon sus padres y hermanas, corrió la Cenicienta junto al árbol y dijo: arbolito pequeño, dame un vestido, que sea de oro y plata, muy bien tejido. Entonces el pajarillo le dio un vestido mucho más hermoso que el día anterior, y cuando se presentó a la boda con aquel traje, dejó a todos admirados de su extraordinaria belleza. El príncipe, que estaba aguardando, le cogió la mano y bailó con ella toda la noche. Cuando iba alguien más a invitarla, decía: es mi pareja, lárgate. Al amanecer, manifestó deseos de marcharse, pero el hijo del rey la siguió para ver la casa en la que entraba. Más de pronto se metió en el jardín detrás de la casa. Había en él un hermoso árbol muy grande, del cual colgaban hermosas peras. La Cenicienta trepó hasta sus ramas y el príncipe no pudo saber por dónde se había ido, pero aguardó hasta que vino el padre de Cenicienta y le dijo: la doncella extranjera se ha escapado. Me pareció que ha saltado y se ha subido al árbol. El padre creyó que tal vez debía ser la Cenicienta. Mandó traer un hacha y derribó el árbol, pero no había nadie en él. Cuando llegaron a la casa, estaba la Cenicienta sentada en el hogar, como en la noche anterior, pues había saltado por el otro lado del árbol y fue corriendo al sepulcro de su madre, donde dejó al pajarillo sus hermosos vestidos y tomó su vaquilla gris. Y de nuevo, al día siguiente, cuando se marcharon sus padres y hermanas, fue también la Cenicienta al sepulcro de su madre y le dijo al árbol: arbolito pequeño, dame un vestido, que sea de oro y de plata, muy bien tejido. Entonces el pajarillo le dio un vestido que era mucho más hermoso y magnífico que ningún otro de los anteriores, y los zapatos eran de oro. Y cuando se presentó a la boda con aquel vestido, nadie tenía palabras para expresar su asombro. El príncipe bailó toda la noche con ella, y cuando se acercaba alguno para invitarla, él decía: lárgate, es mi prometida. Al amanecer, se empeñó en marcharse la Cenicienta y el príncipe en acompañarla, mas se escapó con tal ligereza que no pudo seguirla. Pero el hijo del rey había mandado a untar en toda la escalera de pegamento para tratar de detenerla, y se quedó pegado en ella el zapato izquierdo de la joven. Lo levantó el príncipe y vio que era muy pequeñito, muy hermoso y todo de oro. Al día siguiente fue a ver al padre de la Cenicienta y le dijo: sé que mi prometida está en esta casa. Los días anteriores, cuando llegaba aquí, desaparecía.
Así que he decidido que sea mi esposa a la que le venga bien este zapato de oro. Se alegraron mucho las dos hermanas porque tenían los pies muy bonitos. La mayor entró con su zapato a su cuarto para probárselo. Su madre estaba a su lado, pero no se podía meter porque sus dedos eran demasiado largos y el zapato muy pequeño. Al ver esto le dijo su madre, alargándole un cuchillo: córtate los dedos, pues cuando seas una reina no irás nunca a pie. La joven se los cortó, metió en el zapato el pie y con un cordel presionó el pie para que éste no emanara tanta sangre. Ocultó su dolor y salió a reunirse con el hijo del rey, que la subió a su caballo como si fuera su novia y se marchó con ella. Pero tenía que pasar por el lado del sepulcro por la primera mujer de su padrastro, en cuyo árbol había 2 palomas negras. De inmediato volaron, de imprevisto, lo que hizo que el hijo del rey agachara la cabeza. Se detuvo y le miró los pies, y vio cómo corría la sangre. Volvió a su caballo, condujo a la casa de la novia fingida, y dijo que no era la que había pedido, que se probase el zapato a la otra hermana. Entró hasta su cuarto y se probó el zapato, y le entró bien por delante, pero el talón era demasiado grueso. Entonces su madre le alargó un cuchillo y le dijo: córtate un pedazo de talón, pues cuando seas reina no irás nunca a pie. La joven se cortó un pedazo de talón, metió un pie en el zapato y ocultando el dolor salió a ver si el hijo del rey la aceptaba. Este la subió a su caballo y como si fuese su novia se marchó con ella. Cuando pasaron delante del árbol había 2 palomas negras y por consecuencia pasó lo mismo. Se detuvo y le miró los pies y vio correr sangre. Volvió su caballo y condujo a la casa de la novia fingida. Tampoco es esta, dijo. Debe de tener otra niña aquí, otra mujer. ¿Dónde está? No, contestó el anciano. Bueno, de mi primera mujer tuve una pobre chica a la que llamamos la Cenicienta porque, bueno, siempre está en la cocina y su aseo no es muy bueno. No puede ser la novia que tú buscas. Tráela. Pero, príncipe, tráela. No, mi príncipe está demasiado sucia para atreverme a enseñársela, a traer aquí a esta pobre niña. La traes o te corto la cabeza en este instante. Se empeñó tanto el príncipe, y después de aquella amenaza, que el padre tuvo que llamar a Cenicienta. Se lavó primero la cara y las manos, y salió después a la presencia del príncipe, que le alargó el zapato de oro. Se sentó en un banco ahí mismo. Sacó su pie del pesado zueco y se puso el zapato que le venía perfectamente. Y cuando levantó y le vio la cara del príncipe, reconoció a la hermosa doncella que había bailado con él 3 noches seguidas, y dijo: esta es mi verdadera princesa. La madrastra y las 2 hermanas se pusieron pálidas de ira, tanto que la madrastra arremetió contra la muchacha, pero fue en ese instante atravesada por las espadas de los guardianes que acompañaban al príncipe. Él subió a la Cenicienta en el caballo y se marchó con ella, y cuando pasaron por delante del árbol, esas palomas negras habían cambiado de color a blanco. Estas se echaron a volar y se pusieron en los hombros de la Cenicienta, una del lado derecho y otra del lado izquierdo. Cuando se confirmó la boda, fueron las falsas hermanas a acompañarla y tomar parte de su felicidad. Al dirigirse a los novios a la iglesia, iba la mayor a la derecha y la menor a la izquierda. Y de repente las 2 palomas que llevaban Cenicienta en sus hombros, de imprevisto y con una rapidez impresionante, picaron a la mayor en el ojo derecho y a la menor en el ojo izquierdo, de modo que le picaron a cada uno un ojo. Estas de inmediato quisieron regresar y cambiaron de lugar. Se puso la mayor del lado izquierdo y la menor del lado derecho, y de nuevo las palomas le picaron a cada una en el otro ojo, quedando ciegas toda su vida por su falsedad y envidia. El padre de Cenicienta, arrepentido por sus actos, se marchó al bosque
y nunca más se supo de él. En cuanto a Felicia, la Cenicienta, pasó una vida larga y placentera junto a su príncipe. Este cuento lo encontré en un muy viejo libro de cuentos clásicos. Y cuando te hablo de viejo, es de esos libros que aún tienen una portada de cuero y sus hojas son demasiado gruesas. Espero que te gustara esta narración. Y como siempre, si te gustó este video, dale un pulgar arriba y compártelo. Agrégame en las redes sociales donde podemos convivir, en especial en Google Plus. Si eres nuevo por el canal y quieres suscribirte, adelante, sé parte de esta comunidad. Y bueno, es todo por ahora. Soy Clow. Nos veremos la semana que viene.